Me pregunto a veces si son sesiones de terapia estas, ¿no? ¿Cuántos de los aquí presentes van a votar? Levanten la mano. Ok, no tengo entonces que perder el tiempo convenciéndolos de que hay que votar. Bien. ¿Cuántos de ustedes van a votar por un partido de izquierda, llamemos? Ok, entonces no tengo que perder el tiempo convenciéndolos de que hay que... la libertad de expresión, decía Sarko, no se pide, se ejerce. Y esta es una de las grandes lecciones de mi vida. Cada vez tenemos derecho a no, hagámoslo, ejerzámoslo. Las grandes lecciones de mi vida es la acción por delante. El verbo luego viene a construir la reflexión, pero el verbo no mueve, mueves tú con el verbo. Esta atinada combinación de lo que dices y lo que haces y la necesidad de que sea coherente uno de lo otro ha sido una de las grandes lecciones de mi vida. Como no tengo que convencerlos de que voten, ni tengo que convencerlos de que voten por quién, sí tendría que convencerlos de qué tipo de coyuntura vamos a vivir en los próximos meses, ¿ok? Tampoco tendría que convencerlos porque en general entre gitanos no nos leemos las manos, ¿no? Es práctica habitual. Van a ser unas elecciones marranas a más no poder. Hay conciencia, ¿no? Pero marranas. ¿Por qué? Porque los grupos asociados al poder en este país no tienen ni siquiera la mínima cultura democrática, la básica, ¿sí? La de decir, reconozco que he perdido, esa ni madres, no existe, no forma parte de sus pensamientos profundos, de su lógica. Su cultura es una cultura de arrebato, imposición, pero no de juego limpio. No han jugado limpio en su vida. A lo largo de todas sus experiencias políticas han jugado sucio. Si te agarras el ADN de un priista, vas a encontrar que hay una molécula, ¿no? Le metes microscopio y la molécula dice, uca, el que lo encuentre se lo emboruca, ¿no? Si sigues en la molécula siguiente, dice, este es el año de Hidalgo, chingue su madre el que deje algo. Si avanzas en la estructura molecular del ADN de este personaje singular, vas a encontrar una de, no vendo a mi madre porque no cotiza en el mercado. Progresas levemente en este rollo y dice, solo avanza el que tranza. Esto está en el ADN del aparato político dominante en este país, con niveles de mayor gravedad, visceralidad, odio y técnica, pero ahí está. De tal manera que la idea de unas elecciones justas no entra en las cabezas de los partidos dominantes. Ahí lo único que entra es la idea de unas elecciones que ganemos. Y ganar significa poner al servicio de la victoria todo lo que tienen. Y entonces tenemos que desentrañar lo que tienen para saber cómo confrontarlo. Primero tienen un chingo de dinero, obviamente. Tienen el dinero que les proporciona el IFE en una estructura partidocrática, pero luego tienen otras 3 fuentes de financiamiento extraordinariamente poderosas. Una de ellas es el mercado de futuros, que no es el caso de analizarlo desde el punto de vista de la producción y la economía, sino del caso de yo te doy para que me des. El dueño de una fábrica de lápices en Puebla te va a soltar 2 millones en la charola a cambio de la promesa de que cuando ganes vas a comprar los lápices con el 30% más del precio habitual. El mercado de futuros, la carretera que se va a construir, la distribución de la avena para las cosechas que se perdieron por las nevadas en Zacatecas. Entonces hay toda una cantidad de dinero privado que fluctúa hacia los partidos del poder. Pongámosle nombres, pues el PRI, el PAN y el PRD. Los demás son como caricatura de partidos de poder.
No, yo sé que todos los mexicanos tenemos un primo pendejo, pero y que es ley de vida y que incluso es estadística de alto nivel de calidad. Pero no merece la pena dedicar el tiempo a debatir si los del verde son verdes por la calidad de la mota que fuman o por otro motivo. Entonces está el dinero del mercado de futuros, que es potente. Hay una cantidad de dinero ahí potente. Imagínense los sectores temerosos de ser afectados por transformaciones en la política energética o en la política minera. ¿Sí? Bien, hay un tercer sector de financiamiento, un tercer espacio de financiamiento que ha sido utilizado en las últimas campañas con una enorme intensidad y que ahí está y que lo van a usar de nuevo, que son los fondos públicos de federales, ayuntamientos y gobiernos estatales. En la pasada campaña los desvíos de fondos públicos fueron monumentales y continuos, ¿sí? El dinero para la construcción de un parque desapareció y reapareció en las arcas del PRI por un trasvase fraudulento. Y hay un montón de dinero, en la medida en que controlan un montón de estados de la República, prácticamente todos, ¿sí? Y que controlan un montón de ayuntamientos de ciudades importantes con recursos importantes. La cuarta fuente de financiamiento para las campañas conservadoras va a ser, sin duda, el narco. Afortunadamente el narco Calderón lo único bueno que hizo dentro de todo lo mal que hizo fue fragmentarlo más todavía, entonces no hay el narco, sino hay los narcos. Y los narcos tienen estructuras de pactos diferenciadas. Los Zetas en Tamaulipas van a apoyar a este y no a este otro, etcétera, etcétera, etcétera. Pero va a haber una gran cantidad de dinero del narco en la campaña. ¿Qué van a hacer con ese dinero? Van a hacer varias cosas. Lo primero es, van a mantener una campaña de prestigio, divulgación de sus candidatos, absolutamente pinche desde el punto de vista de un ciudadano común. Cuando ves a Peña Nieto hoy defendiendo en la mañana las virtudes de la reforma energética y diciéndole a los mexicanos, no, si se va para atrás, el país va a estar más endeudado. Entonces, no mames, güey, güey, ¿en qué academia de patitos estudió economía? Pues, ¿no? Su analfabetismo funcional lo que encubre es la ausencia de argumentos. Entonces vamos a tener de esas para aventar para arriba. No les va a funcionar la campaña anterior, el despliegue de la imagen del candidato. Porque Peña Nieto era pendejo, pero era guapo. Yo no sé según quién. Aquí hay mayoría femenina. No mames, díganme que no era guapo, ¿no? Por favor. Tiene cara de bobo, ¿sí? De yupi pinche. Pero bueno, y su esposa. Es como sapito, ¿no? Da para mucho, pues, ¿no? Y a lo mejor les pega la imagen juvenil y agresiva de Anaya, ¿no? Pero yo me imagino a Anaya que lo bajan en un helicóptero en el mercado de la Merced y los locatarios se lo comen. Al güey. No, es como de otro país, ¿no? Sí. Es como de Barbie el güey, ¿no? Pero lo van a hacer, ¿eh? Y va a tener peso y va a tener mucho, mucho, mucho peso. Trabajan contra una opinión pública generalmente desinformada, temerosa, desconcertada. ¿En qué más van a usar el dinero? Bueno, ya el colmo van a usar el dinero en promover a la Barrales como candidata al gobierno del DF, que cumple plenamente la teoría de que los cuentos de hadas son mentira. Yo no sé si ustedes ya lo sabían. A lo mejor no bastan 3 años de ciencias políticas o 2 para saber que los cuentos de hadas son mentira, que los Reyes Magos no existen, chinga, y que Santa Claus no es gordo, se pone una almohada en la panza. La teoría de los cuentos de hadas: si tú te encuentras un sapo a mitad del bosque y eres la bella durmiente, le das un beso y se vuelve príncipe. No mames. Si tú andas por el bosque, te encuentras un pinche sapo y el sapo te habla, vete al psiquiatra, pendejo. No mames, ¿no? Yo soy un ateo visceral, pero no tengo bronca en la gente que le habla a Dios. Me preocupan los güeyes a los que Dios les responde.
¿no? Y entonces, bueno, vas por el bosque, ves un sapo, le das un beso y se vuelve príncipe. No. Está científicamente demostrado que si tú vas por el pinche bosque, te encuentras un sapo, le das un beso, se te vuelve perredista. Si le das 2 besos, se arrima Morena para ver si puede agarrar por este lado un espacio, ¿no? O sea que hay que andarse con cuidado con esos culeros. La Barrales es la otra cara, no la más agradable por sus manchas de corrupción, del partido que avienta sillas para dirimir debates ideológicos, ¿no? Un partido absolutamente lumpenizado a niveles verdaderamente de lograr superar al PRI en términos de lumpenización operativa en campañas electorales, como lo demostró en las últimas elecciones en la Ciudad de México. Entonces, el dinero de promoción del candidato, ahí va a estar, le van a meter, la tele va a operar. Pero la tele ya no es la tele, la tele ya no es la de antes. Sus niveles de credibilidad han descendido brutalmente en los últimos años, tienen muchísimo menos impacto. Y en último caso, que se ganen a las lectoras de Lola, pues que se las ganen, chinga. ¿Quién quiere que vote por nosotros una lectora de Lola? No más. Un lector o lectora de Lola, perdón por feminizar la lectura de Lola, se merece votar por el PAN, chinga. Es justo, es lo justo, ¿no? Y anda medio ciscado, porque votar por el PAN, pero votar por un perredista que es feo y sucio, eso ya no les gusta tanto a los aspirantes oligarcas chafas de esta sociedad. Entonces, ¿qué tienes? Tienes el impulso, la reiteración. Las campañas se constituyen sobre la base de, en este trayecto voy a ver 37 espectaculares con la jeta de este güey, tomada por un fotógrafo que no le hizo el favor de verlo como es en realidad, sino que lo mejoró gracias al Photoshop. Pero va a estar ahí y va a tener un peso endiablado. Reiteración, 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 reiteración. ¿Dónde va a ir el gran dinero de las campañas de los partidos conservadores? Va a ir hacia la organización y construcción del fantasma del miedo, ¿no? Ahí va a ir. Los comunicólogos colombianos, que todos ellos saben cómo es Venezuela porque no han estado nunca y que parecen de la iglesia esa del pare de mamar, ¿no? Por su estilo, van a lanzar la campaña reiterada, vieja ya, de si quieres que México sea como Venezuela, vota por López Obrador. Y dice, ay, güey. Y van a moverse en términos de campañas del miedo. Van a moverse en términos de la inseguridad natural que todos los mexicanos tenemos, producto de haber vivido en México. Si mi amigo Andreu Martín decía, paranoico, un paranoico es un ciudadano con sentido común, no mames, porque sabe que lo están persiguiendo, no son figuraciones, vivimos en sociedades de persecución y acoso. En ese sentido van a trabajar sobre el miedo. Y además los miedos siempre tienen una compulsión irracional. Miedo a perder el empleo. Dice, no mames, güey, estás trabajando en el Oxxo, no tienes salario mínimo, no tienes vacaciones, no tienes aguinaldo, no tienes séptimo día, deberías estar feliz de perder ese pinche empleo, ¿no? Miedo a que te quiten eso, ¿sí? Entonces y va a incurrir este tipo de campaña en una serie de detalles absolutamente ridículos, como por ejemplo el último mail que anda circulando, que es chingoncísimo desde el punto de vista de la escuela de los monstruos. Es puro pinche Frankenstein el mail. Dice, Andrés Manuel cuando llegue al poder va a revisar el catastro y les va a quitar su casa a todos los que tengan más de 2 casas. No mames, de veras piensan, Andrés Manuel, que está ahí tiene 2 casas, chíngale una. No mames, de veras no mames. Es de una pobreza tan endiablada, es de un nivel de ridículo tan absurdo, pero lo van a usar, y va a ser intenso. Yo recuerdo bien, en la pasada campaña electoral, me pasaron el audio grabado de un cura
en una iglesia de los Altos de Jalisco que el día de las elecciones, desde el púlpito, entre otras cosas maravillosas, dignas de que lo tenga en mi álbum de recuerdos a este tipo, lo que pasa es que no conseguí la foto del cura, decía lo siguiente, agárrense, pues, toquen su silla, decía, y Andrés Manuel si gana va a quitarle sus zapatos a los niños pobres. Y yo reflexionaba, los niños pobres no tienen zapatos, ¿no? Pero además te lo imaginas, aquí vive niño pobre, los zapatos. No mames, para que estuviera bien formulada, pinche cura analfabeta, era, y entonces Andrés Manuel les va a quitar sus zapatos a los niños ricos, ¿no? Pero como su feligresía no era de niños ricos, pues valía madres, los pobres que asisten a la iglesia, pues se chinguen, les quiten los zapatos a los niños ricos, que a toda madre. Entonces tuvo que invertir la metáfora para construir esta metáfora absolutamente surrealista de le va a robar sus zapatos a los niños pobres. Bueno, de eso prepárense, porque va a abundar de una manera exorbitante. Campañas de calumnia, campañas de difamación, campañas de distorsión, campañas de ponerle en la boca, campañas de inventar, ¿no? Y el chofer de Citlali trae zapatos boleados todos los días. Bueno, Citlali no tiene chofer, nunca le he visto zapatos boleados en mi vida, al compañero que la acompaña a veces sin ser chofer, pero va a haber de eso, y va a haber de eso en cantidades monstruosas, aberrantes. Por último, van a convertir el dinero en dinero de operación de mapaches. ¿Sí? No, por penúltimo, de operación de mapaches. La operación de mapaches va a significar presión en las casillas, falsificación de actas dobles, casilla donde no hay control y no hay registro. Los votos priistas, panistas-perredistas van a crecer en cantidades inconmensurables. En comunidades lejanas donde no hay control ni vigilancia, se van a volver verdaderas fraudes de dimensiones hasta donde les dé la cuchara. Y por último, la compra del voto, mecanismo de probada eficacia que les permitió atraer en las últimas elecciones presidenciales, calculamos unos 4 millones de votos comprados. Que tiene una lógica además muy divertida, porque como cae en una estructura piramidal en la que, remitiéndonos al ADN, es de uca a uca, el que le dan para comprar 1000 votos se chingue la mitad y contrata a 10 para que cada uno consiga los 100 votos, pero esos a su vez se chingan la otra mitad. Entonces, a la hora del reparto final, el voto, en lugar de los 1000 pesos presupuestados, te llega a 300 pesos. Recuerdo muy bien, cuando hicimos el folleto fraude en las pasadas elecciones, una denuncia filmada maravillosa, que era un compañero filmó un grupo de mujeres en Boca del Río, Veracruz, en un barrio muy popular, tirando piedras contra una casa humilde. Pinches rocones. Eran gorditas jarochas con camiseta ombliguera, ¿no? Rellenitas. Y pinches piedrones de este forje, man. Mientras gritaban en el mejor lenguaje jarocho que yo adoro, porque soy un lépero, me cae. Desde que estudié en secundaria 4 me hice un lépero. Ya, ¡ay, chinga tu madre! ¡Pinche Pancho, chinga tu madre! ¡Wow! Pinche rocón va para allá. Y no, ¡Pancho culero! ¡Sal, sal! Y puto, un pinche piedronón. Y el compañero que está filmando les pregunta, ¿por qué lo andan apedreando a la casa? ¿Sabe por qué? Nos prometió 1000 pesos por cada voto que consiguiéramos, y al final nos dio una bolsita, en jarocho, una pinche bolsita de mierda con un champú y unos calzones. Es el retrato de la miseria humana, de esta cadena de corrupción. Pero yo decía, chínguense, pendejas, ahora usen los calzones que ni de su talla van a ser, y usen el champú 300 días por andar vendiendo el voto, y además de operadoras, no solo de vendedoras. El voto funciona en los lugares donde hay miseria. La diferencia entre la zona conurbada de Monterrey y 20 kilómetros fuera de los barrios, de las ciudades conurbadas de Nuevo León,
es ahí sí, en Monterrey no. No le puedes ofrecer un tinaco a la clase media porque ya tiene dos, ¿sí? Tienes que pegar donde la miseria y la necesidad de me dieron, les doy, ¿no? De esta mentalidad popular de aunque sea miseria hoy o riqueza mínima hoy, miseria mañana, los 1,000 pesos resuelven, etcétera, etcétera. Y van a estar a todo lo que dan. En esta lógica, ¿qué hay que hacer? Dado que los que aquí estamos vamos a votar, por la izquierda, decía algún despistado la conferencia sobre todo lo que quería saber sobre el sexo en el salón de al lado, ¿qué tenemos que hacer? Y yo creo que las tareas son muy claras, más allá de si te gustan las candidaturas de Morena, unas sí te gustan y otras no te parece que hay un cambio lo suficientemente profundo. Si no paramos la variación hacia el proyecto neoliberal, la guerra contra el narco y la corrupción, este país queda hecho pedazos en los próximos años. Ya de por sí está al borde de la destrucción. ¿Sí? Y entonces, ¿qué nos queda? Bueno, nos queda operar en la campaña. No votar. Doy por obvio que eso está ya garantizado. Doy por obvio el defender la elección. Y esto significa información a la gente, batalla contra la calumnia, usemos las redes a todo lo que dan. Donde quiera que aparezca una pinche calumnia, pártanle el hocico. ¿Sí? Desmientan, pregunten si no saben, cuestionen, recogen información que contradiga la propaganda negra y la calumnia. Comenten. La teoría de la prima pendeja es estadística, pero hay que hacer una variación. Para demostrar que es cierta, ¿quiénes aquí tienen un primo o una prima pendeja? Levanten la mano. Mayoría abrumadora. Ok. Los que no tienen es que tienen al primo por acá, 2 manos. Sí, bien, compañero. Los que no levantaron la mano es que su primo está aquí y no se la rifan. No la vamos a poder ganar a la prima pendeja. Pero el hermano de la prima pendeja que tiene 19 y que va a votar por primera vez, hay que neutralizar a la prima pendeja, ¿sí? Hay que neutralizar al papá conservador que trabaja como funcionario de tercera en la Secretaría de Hacienda y tiene miedo a perder el empleo. Pinche empleo de mierda, ¿no? Ojalá te liberen de él para que vuelvas a ser humano, ¿no? Porque estás detrás de un escritorio y cuando alguien llega te dice buenos días, tú dices no. No, ¿qué, güey? Todavía no he dicho a qué venía, ¿sí? Entonces, hay que liberar al hermano de la prima pendeja. Hay todo un entorno familiar, transporte público, mercado, fiestas, que tenemos que volverlo centro de un debate. Y no tenemos pierde, porque tenemos argumentos. Y tenemos un chingo de argumentos para demostrar sobradamente que los partidos conservadores están por la continuidad de la guerra del narco, el proyecto neoliberal en avanzada, ahora sigue el agua, luego sigue la destrucción de la seguridad social y la corrupción, porque han estado en ella, son ellos los corruptos. Y con estos argumentos de choque, más todos los que queramos añadir, queremos amnistía a los compañeros presos, y hay que decirlo en voz alta, no vamos a votar como soldaditos ciegamente, queremos cosas, ¿sí? Queremos mayor presupuesto para las universidades, claro que lo queremos. Queremos que no haya rechazados a los que pasan un examen de ingreso, ¿sí? Queremos libertad de discusión, de debate, queremos cineclubs en los barrios, queremos un programa de cultura que se cimbre esta pinche ciudad arriba abajo con las locuras que vamos a organizar a lo largo y ancho del Distrito Federal. Tenemos argumentos para la discusión, tenemos un montón de argumentos. Segundo problema, hay que inscribirse y cuidar casillas, compañeros. Si no la cuidas tú, nadie la va a cuidar por ti. Si no asumes la responsabilidad, que no es gran responsabilidad, decir, distinguir amigos de enemigos, amigos de ninguno, enemigos todos los demás, y vigilar. Y que lo que ahí se votó sea lo que aparece en la sábana y lo que va al registro, ¿sí? Y tenemos que defender el voto. Es mucho pedir, chinga, a un grupo de 100 estudiantes de ciencias políticas que defendamos
el derecho a decidir quién queremos que nos gobierne. Si es mucho pedir, me rindo, chinga. Pero no pienso rendirme. Estoy convencido de que esta batalla la ganamos. Estoy convencido de que esta batalla la ganamos.